Nosotros no caemos en la escuela pública, la elegimos, la queremos y la defendemos. Que el gobierno escuche, que el gobierno convoque a los gremios, a la paritaria nacional. Derechos, salarios y condiciones dignas para nuestros pibes. Sonia, ¿estamos ante una campaña del desierto en la educación? Quieren que sea una campaña del desierto en educación. Creo que los intentos del gobierno, de las autoridades del Ministerio de Educación, yo creo que no van a prosperar. Creo que cada vez que intentan avanzar sobre las conquistas que nosotros hemos llevado adelante a lo largo de muchos años de lucha, hablaba de la Marcha Blanca, pero también de la Carpa Blanca y últimamente como otro hito así fundante, la escuela itinerante, que hoy está en La Rioja, esta semana está en el NOA. Es un intento de que retrocedamos en muchas de las cosas que nosotros peleamos y conquistamos. Yo creo que el gobierno va a intentar permanentemente, como lo que está haciendo con este intento de la Escuela del Futuro, con el intento de desprestigiar a los docentes, de desprestigiar el sindicalismo docente, de no convocar a paritarias, de no cumplir con la ley, pero que creo que la pelea de los maestros y profesores de todo el país va a continuar. Me parece que, así como en los 90 no pudieron llevar adelante el ajuste en educación que tenían previstos, creo que en este caso va a pasar lo mismo, ¿no? Y muchas de las cosas que han hecho han tenido que dar marcha atrás, rectificarse, decir que no era lo que habían querido hacer. Hay un errorismo, es una nueva manera de hacer política educativa que... Si pasa, pasa, ¿no? Si pasa, pasa, como en el fútbol, digamos, la política educativa es algo más serio. La verdad que no se ve una política educativa seria, lo que se está planteando es una vuelta al pasado. Una vuelta al pasado prácticamente con 2 o 3 ejes: mercantilización y privatización de la educación, sí, concepción de la educación como instrumento para crear mano de obra barata por un lado y una educación para las élites por el otro. Bueno, eso es de principios de siglo, no podemos decir que sea algo moderno o alguna cosa que mire al futuro. Desinversión educativa nacional, no más presupuesto educativo para que las provincias tengan una situación de justa distribución de las riquezas que producen todos los argentinos, donde no importa si un niño nace en Formosa o en Capital Federal, ese niño tiene derecho a la educación en cualquier lugar del país que nazca con los mismos derechos. Y lo mismo un maestro que da clase en La Puna, en Jujuy, y un maestro que vive en Córdoba, tienen que tener el mismo salario, no un salario 3 veces mayor según donde viva. Creo que en ese sentido, esos intentos, ahora también está el fuerte intento de modificar las leyes jubilatorias o del ajuste con respecto a la flexibilización laboral, creo que van a encontrar de parte del magisterio un gran rechazo y una pelea muy fuerte para no perder esos derechos que son parte no solo de los derechos de los maestros como trabajadores, sino de la escuela pública en general. Ahora, en la defensa también de lo que es la Ley Nacional de Educación, que está vigente y que tuvo en el armado mucha participación de los sindicatos, ¿no? Sí, ellos quieren destruir básicamente 3 leyes. Una es la Ley Nacional de Educación, o si no es destruir, quizás la palabra sea derogar parcialmente o cambiar parcialmente. La Ley Nacional de Educación, donde nosotros participamos muy activamente, la Ley de Educación Técnica Profesional, que obliga al Estado a invertir en las escuelas técnicas, y la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley pensada para que
no haya estas diferencias regionales que realmente hubo en los 90 y que hicieron que hubiera provincias que fueran considerables, viables o inviables según donde estaban las escuelas, ¿no? Digamos, se concibe el sistema educativo de acuerdo a un país, ¿no? Si es industrial, si es agroexportador, ¿no? El sistema educativo refleja un modelo de país que quien conduce momentáneamente el Estado, porque hay que diferenciar gobierno de Estado, es el que de alguna manera lleva adelante. Hay un modelo de educación, si uno está pensando en educación para todos, una educación con inclusión social, una educación con fuerte inversión en las áreas de ciencia, tecnología, universidad, institutos terciarios de formación docente, investigación, desarrollo, el trabajo pensado en términos de dignidad y no en términos de ajuste. Y hay otra educación si uno piensa en el ajuste, en la privatización, en la mercantilización, en la pérdida de derechos, en el no reconocimiento de los derechos, en el no reconocimiento de las diferencias. Creo que en ese sentido lo que está claro es que el gobierno de Macri está perfilando un modelo educativo. Bullrich se tiene que ir por las fuertes diferencias con los sindicatos y por haber prometido algo que no cumplió. Porque Bullrich, hay que recordar algo que yo siempre digo que hay que hacer memoria. Bullrich, la campaña, y ni bien asumió en la primera reunión con los gremios, dijo que no iba a modificar nada de lo que estaba bien y que por supuesto valoraba la Ley Nacional de Educación, la de Financiamiento Educativo, la Paritaria Nacional Docente, que la iba a mantener. El primer año hubo paritaria. El primer año sacamos un buen piso nacional y el segundo año no. ¿Qué cambió si eran las mismas personas, los mismos actores y el mismo gobierno? Entonces, bueno, eso le generó una gran pérdida de prestigio y de alguna manera no haber mantenido la palabra empeñada frente a los sindicatos y a la sociedad, porque aparte están los videos de él diciendo eso. Y ahora asume Finocchiaro, que creo que no cambia la política, hay un cambio de nombres, no un cambio de política. Con respecto a tu rol como mujer sindicalista, ¿cómo es el día a día y cómo es también la estructura de los sindicatos docentes, ¿no? Porque bueno, es un gremio con mayoría de mujeres, pero en la dirigencia, ¿qué pasa? No, en la dirigencia hay muchísimas mujeres. El gremio nuestro es un gremio, sí, mayoritariamente femenino, con un porcentaje más alto en el nivel inicial y en el nivel primario, sí. Un promedio casi equivalente en la escuela secundaria y con minoría de mujeres en el nivel superior y mayoría de varones. Creo que las mujeres, no solo en el sindicalismo, en la cultura, en la política, tenemos prácticas diferentes en el sentido de que nuestra vida es diferente. Y eso hace que tenga una particularidad, ser mujer y ser dirigente sindical, o ser mujer y ser dirigente de una entidad, qué sé yo, de cualquier otra entidad. Las relaciones son distintas y las realidades son distintas. En ese sentido nosotros hemos avanzado mucho. En el caso de CETERA muy particularmente, hace muchos años que hay mujeres en la conducción de CETERA, destacadas como personas así importantes en la historia de nuestro sindicato. Mari Sánchez fue la única mujer en el secretariado de la CGT cuando todavía la CETERA no se había ido de la CGT, en la época de Saúl Ubaldini. Mari Sánchez, Marta Maffei, dirigente también de la CTA cuando se funda la CTA, Estela Maldonado, y ahora yo. Es decir, la historia de CETERA tiene muchas mujeres y los gremios docentes de CETERA tienen en las conducciones provinciales y en los distritos o en las
provincias muchísimas mujeres. Es un gremio. Y ahora es un tema que está muy instalado, ¿no? Muy discutido. Es un tema que se debate en toda la sociedad, algo que es muy bueno. Es un tema que se está debatiendo mucho porque además las particularidades del mundo femenino, o creo que el movimiento feminista o la pelea por ni uno menos está tomando muchas de las demandas de las mujeres. Nosotros particularmente trabajamos mucho en ese sentido desde la CTA, desde la Secretaría de Género de la CTA, desde hace muchos años, en la formación sindical, en la formación de las mujeres, en los temas específicos de la mujer, en la importancia de desarrollar formación de cuadros para mujeres dirigentes, en la formación de delegados con políticas de género e identidad de género. Y yo creo que tenemos diferencias en el sentido de que un hombre un sábado puede ir a una reunión a las 6 de la tarde. Hablo de la realidad, no de lo que a mí me gustaría que sea. Puede ir a una reunión a las 6 de la tarde porque la mujer se queda y cuida a los chicos. Una mujer, en general, se lleva a los chicos a la reunión. Y este no es un tema menor, es un tema concreto porque de esa manera también se establecen las relaciones de poder al interior del sindicato, las relaciones de poder entre los compañeros. Yo creo que una mujer tiene que pelear el doble, el triple o el quíntuple para ocupar cualquier lugar, para ser periodista, para ser directora de cine, para ser sindicalista, para hacer una política destacada. Si es un hombre, hay cosas que se las deja pasar. Si es mujer, hay muchas menos cosas que se dejan pasar. Y eso me parece que es un tema que debe estar discutiéndose. Nosotros lo discutimos bastante y creo que es un tema para abordar muy fuertemente, el tema de las políticas de género. Por último, Sonia, te agradecemos mucho que hayas venido. Un mensaje te pido para los pibes, ¿no? Digamos, ¿por qué es importante el sindicato? ¿Por qué es importante participar? Es importante participar en cualquier lugar, en el centro de estudiantes, en la universidad, en el barrio, en el sindicato, en cualquier sindicato, en cada uno de los lugares donde uno se mueve, porque es importante modificar la realidad. Es importante pelear para transformar lo que es injusto, para transformar la sociedad, para ser más solidarios, para que nos preocupe lo que le pasa al otro, para no callarse cuando en la Argentina desaparece un joven como Santiago Maldonado y tomar la palabra a pesar de que a su alrededor parece que esta fuera una palabra que molesta e incomoda a los poderosos. Así que participar en cualquier lugar, y en el sindicato, que es el lugar que nosotros elegimos para militar, vale la pena. Y para un docente es muy importante participar de la vida interna del sindicato, porque no solamente la educación la cambiamos desde el aula, que podemos hacer muchísimas cosas, sino también la cambiamos impulsando políticas públicas que defiendan la educación para todos y todas. Por eso es importante participar. Gracias, compañera. Gracias.